Ya estábamos en donde usted ha dicho tipos de medidas de tendencia central. Acá. Sí, dice, y en los tipos. Ay, qué suerte. Ya. Todos no voy a repetir. Ya. Entonces, como les decía, a ver, no están un ratito sus compañeros, admitiremos un ratito. Ya, listo. Bien, como les decía, estas medidas de forma que consideramos en este punto, las medidas de tendencia central, donde la media es igual a 10, la mediana igual a 10, la moda igual a 10, como tienen el mismo valor, se considera que están sobre un mismo punto. Por eso no tiene inclinación ni a la izquierda, no tiene inclinación ni a la derecha. Por eso se llaman datos simétricos. De acuerdo a una gráfica normal, esta es una gráfica de distribución normal. ¿Ya? Estos datos simétricos, cuando hablamos respecto de la gráfica, también son conocidos como gráfica simétrica, gráfica neutra, o también conocida como gráfica perfecta. Simétrica porque no tiene inclinación. Neutra, no se va ni a la izquierda ni a la derecha. Perfecta igual, no tiene inclinación hacia ningún lado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de simetría o coeficiente de simetría, cuando hablamos de coeficiente de simetría, vamos a considerar, ¿cómo se puede decir? Una regla. Coeficiente de simetría tiene que ser igual a 0. Si en los cálculos que tenemos nosotros el resultado nos sale 0, sin necesidad de hacer la gráfica, si nos da igual a 0, inmediatamente vamos a suponer que la gráfica es simétrica. Repito, cuando realicemos el ejercicio de coeficiente de simetría y el resultado nos sale 0, se considera, sin la necesidad de hacer la gráfica, se considera que la gráfica es simétrica. ¿Ya? Ahí se considera que la gráfica es simétrica, sin necesidad de hacer algún tipo de gráfica. ¿Ya? Bien. Vamos al segundo caso. En el segundo caso, vamos a borrar acá. Segundo caso. El segundo caso nos va a hablar de los datos asimétricos. Datos asimétricos. Pero hay, como hemos visto, cuando decimos A significa inclinación, y hemos visto dos inclinaciones, ¿no es cierto? Una se va a diferenciar porque es positiva, o sea, datos asimétricos positivos. Por lo tanto, el otro va a ser un dato asimétrico negativo, ¿no? Esta parte vamos a usar, por favor. Ya. Cuando hablamos de datos asimétricos positivos, la inclinación de la curva va a ser al lado izquierdo. Entonces, todos los datos van a estar por encima de la media. Es una característica que todos los datos estarán por encima de la media. Todos los datos van a estar por encima de la media. Pero ¿dónde está la media en este caso? En la parte superior de la curva siempre va a estar la moda. En la parte media va a estar la mediana o ME. Y aquí la media.
¿ya? Entonces la cola se va a extender hacia la derecha. Otra característica de este tipo de datos asimétricos es que van a tender a valorar a los datos grandes. Tienden a valorar los datos grandes. Tienden a valorar los datos grandes. ¿Qué significa esto? En esta parte, por ejemplo, en esta parte de la gráfica. Por decir, ahora no está como en el anterior, ¿no ve? Teníamos la gráfica y en un solo punto estaban, ¿qué cosa? La mediana, perdón, la media, la mediana y la moda, en un solo punto. ¿Por qué? Porque cada uno valía 10, en un ejemplo, como podía valer 5, 20 o 100 cada uno, ¿no ve? Pero cada uno tiene el mismo valor, porque se dan en un solo punto. Acá, como podemos ver, no están separados, o sea, tienen distintos valores. Aquí, por ejemplo, la moda puede tener 3. Aquí nuestra mediana, por decir, puede tener 5. Y aquí la media puede tener, digamos, 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, acá lo que vemos, lo que vamos a ver es de que la media, ¿no?, es mayor que la mediana, ¿no es cierto? Y la mediana es mayor que la moda. Entonces, cuando nosotros hagamos la gráfica de simetría, ¿cuál va a ser aquel dato que nos va a ayudar a determinar si va a ser un dato asimétrico positivo? Entonces, vamos a tener el siguiente. Cuando esté el estudio de la simetría va a ser mayor a 0. Entonces, aquí vamos a determinar que no es una gráfica simétrica, sino que es una gráfica, ¿qué sería, jóvenes? Asimétrica. Asimétrica. Inclinación. Pero decíamos que hay inclinación a la izquierda o a la derecha. ¿Lo ve? Si el dato que nos sale es mayor a 0, entonces significa una asimetría positiva. Por lo tanto, mi asimetría, o diré la gráfica respecto de mi asimetría, va a considerar esta gráfica, esta que estamos estudiando, ¿no? Entonces, aquí va a estar mi moda, aquí mi mediana y aquí mi media. Entonces, esto nos va a ayudar a determinar qué tipo de gráfica estamos realizando. Sin necesidad de hacer gráfica, directamente vamos a poder saber que la gráfica es asimétrica positiva, que la cola se extiende a la derecha y la inclinación es hacia la izquierda. Bien, vámonos al tercero, porque son 3 casos, ¿no? Tercer caso, esto lo podemos borrar. Me van a decir, tercer caso. En este tercer caso vamos a estudiar los datos asimétricos también. Datos asimétricos, pero negativos. Asimétricos negativos. Voy a borrar esto. También listito, por favor. En este caso de los datos asimétricos negativos, la representación gráfica va a considerar esta forma. Siempre la parte superior, la que es la cúspide, es representar la moda. Siempre se van a recordar eso. Y posterior a ella va a venir la mediana. Y luego la media.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la inclinación, como es en el lado izquierdo, la extensión de la cola va a ser al lado derecho. Entonces, todos los datos del conjunto de datos que tenemos acá van a estar por encima de la media, ¿no? Este tipo de gráfica generalmente considera que los valores, los datos de estudio que se realizan son generalmente para datos grandes. Su estudio son para datos grandes. Son para datos grandes. Si nosotros pudiéramos poner un valor acá, si pudiéramos tener, no, perdón, estos son para datos pequeños que estoy hablando. Están por debajo. Esa corrección, por favor, por debajo para datos pequeños. Para datos pequeños. Ya. Si nosotros pudiéramos poner un valor a este conjunto de datos, por decir, esta media, por decir, puede valer, digamos, 10, ¿no? Esta mediana puede valer, digamos, 12, ¿no? Aquí la moda puede valer, digamos, 12, por decir, ¿no? Entonces, una repetición de datos del conjunto de datos que tuviéramos, y de acuerdo a esta característica, podemos decir, aquí vamos a poner 15, repitiendo los datos. Podríamos decir que la media, o sea, viendo acá los datos, la media es menor que la mediana, ¿no es cierto? ¿Lo ve? Es menor que la mediana. Y al mismo tiempo la mediana es menor que la moda. De acuerdo a este tipo de gráfica, cuando nosotros apliquemos o determinemos el coeficiente de asimetría, entonces va a ser que si nosotros obtenemos con el cálculo que el resultado que nos salga va a ser menor a 0, o sea, significa que va a ser este tipo de gráfica, vamos a, sin necesidad de realizar la gráfica, vamos a determinar que nuestra gráfica es asimétrica. ¿Pero qué? Asimétrica negativa. ¿No? Entonces, vamos a borrar esto. Mi gráfica, por lo tanto, va a ser así, ¿no? Aquí va a ser mi moda, aquí mi mediana y aquí mi media. ¿No? Entonces, esta es una asimétrica negativa, esta es una asimétrica positiva y esta es una neutra. ¿No? O sea, en resumen tendríamos eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros realicemos algún trabajo, algún ejercicio, vamos a determinar entonces esa característica, vamos a determinar dependiendo del resultado que nos salga. Si el resultado nos sale igual a 0, es simétrica, ¿no? Si el resultado es mayor a 0, es asimétrica positiva, es decir, que tiene inclinación a la izquierda con la extensión de la cola a la derecha. Si es una gráfica, si el resultado nos sale menor a 0, entonces es una gráfica asimétrica negativa, lo que significa de que la cola se extiende a la izquierda y la inclinación hacia la derecha. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a entrar a un ejercicio. Bien, entramos entonces a un ejercicio. Esto lo vamos a borrar. ¿Puedo borrarlo, no, señoritas? Exacto. Claro que sí, me dicen nomás.
Realice. Licenciada, su micrófono está silenciado. Ahí estamos. Ya, entonces decía que para hallar nosotros, para poder determinar si el resultado que vamos a obtener nos va a salir igual a 0, mayor a 0 o menor a 0, tenemos que hacer uso de una fórmula que va a ser la fórmula del coeficiente de asimetría. Esta es la fórmula del coeficiente de asimetría. ¿Ya? Entonces, este es el coeficiente de asimetría. ¿Qué es esto? La media o promedio. Esto es la mediana. Y esto la desviación típica. ¿No? Miren, aquí tenemos que aplicar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar a determinar esto. Si el resultado es igual a 0, mayor a 0 o menor a 0. ¿Ya? Vamos a empezar. Ejercicio número 1. Solamente estamos haciendo... Un momento, por favor. Ya está bien, está bien. Por si acaso, me he olvidado decirles, para este coeficiente de simetría, esta fórmula, vamos a usarla indistintamente para datos agrupados, como para datos simples. Es indistinto, para ambos, para datos agrupados y datos simples. ¿Ya? Por si acaso. Me dice, por favor, para que continuemos. Díganme, me dice. Muy bien. Entonces, ejercicio número 1. Estamos en el coeficiente de simetría. Vamos a borrar todo. Determine el coeficiente de simetría. Determine el coeficiente de simetría respecto del siguiente conjunto de datos. Respecto del siguiente conjunto de datos. Y les dicto los datos, por favor. ¿Ya? Vamos a tener aquí, por favor, 100, 70, si te lo vamos a reunir un ratito, ya, van a ser un poquito largos los datos, 100, 70, 120, 50, vamos a poner 100, 110, 20,
100, 100, 100, 100, 130, 150, 170, 20, 100, 140, 160, 170, 70, 60, 2, 4, 6, 7, 14, 21. Ya, hasta ahí. Esos son los datos. Tenemos que determinar su coeficiente de asimetría. Bien, cuando nosotros determinamos el coeficiente de asimetría, vemos acá que tenemos que determinar nuestra media, ¿no? Son datos simples, no están siendo agrupados. Entonces, hallamos, inciso A, nuestra media. ¿Cuál es la fórmula de la media? Sumatoria xy sobre n. ¿No? Esa es la fórmula. Entonces, hallamos la media. Hallamos la media, sumamos todo y dividimos entre, ¿cuánto era? 2, 4, 6, 7, 14, 21. Dale 101.90. 101.90. 101.90. Esa es nuestra media. Ya hemos hallado la media, ahora hallamos la mediana. ¿Qué hacemos con la mediana? ¿Cuál es la fórmula de la mediana con rectas? A ver, por un punto, ¿qué tenemos que ver antes en este conjunto de datos? Si es par o impar, ¿no ve? ¿Recordamos eso? Tenemos que ver si es par o impar. 21 es impar. Entonces, ¿cuál es su fórmula? A ver, por un punto. ¿Quién me puede decir? Dice del impar es x n sobre 2 más n sobre 2 más 1 sobre todo eso sobre 2. Exacto. ¿Más cuánto? 1. Esa es nuestra fórmula, ¿no? El número total de datos entre 2, número total de datos entre 2 más 1. Número total de datos, 21. ¿No? A ver cuánto tenemos ahí. No, dice, no era eso, era x por n más 1 sobre 2. Eso era del impar. Eso es lo que te dicté del par. Dice su audio está apagado.
Licenciada, su audio está silenciado. Ay, perdón, me han escuchado lo que está escuchando nada. No ando hablando. El que les decía, ¿no ve? De que ese dato era conjuntos de datos, o perdón, fórmula de datos impares, ¿no ve? Entonces han perdido su puntito. Dice, pero le dicté. Sí, pero me dicto para datos impares. Es para datos impares, ¿no ve? Entonces tenemos el número total de elementos más 1, 21 más 1, 22. 22 entre 2, 11, ¿no? Ya tenemos nuestra mediana. Tenemos nuestra mediana. Vamos a hallar nuestra desviación típica. La desviación típica en datos simples. Estamos agrupándolos. Para la desviación típica, ¿qué primero hallamos? Ahí está por un punto. ¿Qué hallamos primero? Para la desviación típica. O sea, ¿de dónde viene? A ver, alguien me explique de dónde viene la desviación típica. Es el elemento de estudio de conocer el alejamiento de la dispersión o la representación media. Ya, muy bien, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo hallo esto? Varianza. Ya, dígame, joven, ¿quién está hablando? Voy a escuchar. Está bien, joven, pero a ver, argumente cómo tenemos que hacer. De la variación muestral. A ver. Viene de la varianza. A ver. Para hallar la varianza tenemos que, bueno, para hallar la desviación tenemos que hallar nuestra varianza. La fórmula de la varianza. Sumatoria, como estamos en datos simples, xy menos la media, todo al cuadrado sobre, como es muestral, n menos 1. ¿No? Entonces tenemos cada uno de los elementos menos la media. La media habíamos obtenido 101.9. 100 menos 101.9 es elevado al cuadrado. Más 110 menos la media es elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto tenemos acá entonces? La varianza, y por lo tanto, para hallar la varianza vamos a tener que sacar la desviación típica raíz del resultado que tengamos acá. ¿Lo ve? Ahí vamos a tener nuestra desviación típica. A ver, ¿cuánto tenemos? Tenemos 10 minutos más, nos vamos a apurar, por favor. Ya pasó el tiempo.
Bien. ¿Qué? ¿Cuánto tenemos? ¿Ya sacaron?
¿Ya sacaron? Uy, ya vamos a tener poco tiempo. Aquí la mediana, ¿cuánto es la mediana, señores jóvenes? ¿Cuánto es la mediana? A ver, por favor. 11. No, pues. Recuerden que esto tiene que ser casi similares, entre 11 y 101, no. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que ordenar, ¿no es cierto? Valor mayor, 170, valor menor, 20, ¿no? Entonces aquí tenemos 20, que vamos a tener 170. Como ya sabemos de que esta trata, vamos a solamente agrupar, ¿ya? De 20 hay 1. Siguiente valor va a ser a 20 hay 2. 12 hay 20. Luego viene 50, 60, 51, 61, 70, hay 2, 72, ¿qué más tenemos? 100. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100 hay 7. 120 hay 1. 150 hay 1. Le faltan 110. 140 hay 1.